Hola y bienvenidos nuevamente. El día de hoy vamos a estudiar 5 propiedades de los ángulos de la circunferencia. La primera propiedad dice que es la medida del ángulo central. En toda circunferencia, la medida del ángulo central es igual a la medida del arco comprendido entre sus lados. Sin embargo, para entender esto necesitamos ubicar, reconocer e identificar qué es el ángulo central. En este caso, el ángulo central tiene su vértice en el centro de la circunferencia y sus lados son radios. Vamos a ubicarlo en la figura y observamos el ángulo central, que es este, tiene su centro en el centro de la circunferencia y sus lados, que en este caso es OB y OA, son radios. Aquí ubicamos el ángulo central y podemos decir que esta propiedad para obtener el ángulo central va a ser igual a la medida del arco comprendido entre sus lados. Aquí ubicamos el arco comprendido entre sus lados, que es el arco que va de A a B. Lo que nos quedaría de la siguiente forma: la medida del ángulo AOB va a ser igual al arco comprendido entre sus lados, que son AB. Pasamos a la segunda propiedad. En este caso, la segunda propiedad tiene que ver con la medida del ángulo inscrito. Dicho ángulo va a ser igual a la mitad del arco comprendido entre sus lados. Ahora tenemos que volver a ubicar el arco de entre sus lados, pero va a ser un medio de este. Pero también va a ser la mitad del ángulo central que subtiende al mismo arco. En este caso, ¿qué es un ángulo inscrito? El ángulo inscrito tiene su vértice en la circunferencia, ya no en el centro. En cualquier parte de la circunferencia va a estar el vértice y está formado por dos cuerdas. Si no recuerdan lo que es el radio, el diámetro, la cuerda, la tangente, la secante, les recomiendo ver mi video anterior donde vemos todas las rectas de una circunferencia. En la parte de abajo en la descripción les voy a dejar el link para que puedan recordar cada uno de estos temas. Continuando, el ángulo inscrito dice que tiene su centro en la circunferencia, lo ubicamos, y está formado por dos cuerdas, que es la cuerda CA y la cuerda CB. Entonces, dice que esta medida de este ángulo va a ser igual a un medio del arco comprendido entre sus lados, que sería el arco AB. Aquí ubicamos el arco y tenemos la medida del ángulo ACB, esta medida que vamos a denominar ángulo inscrito, va a ser igual a un medio del arco comprendido entre sus lados, un medio de este arco, pero también es igual a un medio de la medida del ángulo AOB, lo que vimos ahorita como primer propiedad, que sería el ángulo central. Nuestra tercera propiedad dice que en toda circunferencia la medida del ángulo semi-inscrito es igual a la mitad del arco comprendido entre sus lados. Entonces vamos a definir lo que es un ángulo semi-inscrito. Dice que tiene su vértice en la circunferencia. Aquí lo voy a ubicar. Si ubican el puntero, voy a ubicar aquí, que sería donde está la letra B. Ese sería su vértice. Y está formado por una cuerda y una tangente. Aquí ubicamos una cuerda que sería BA y una tangente que sería C. Una vez que ubicamos estas rectas, el ángulo semiinscrito sería este que se está formando. Y dice que es igual
a la mitad del arco comprendido entre sus lados. Los lados que forman a este arco son de A hasta B. Ubicamos el ángulo semiinscrito, ubicamos el arco y determinamos que la medida del ángulo que vamos a denominar A, B, que es el vértice, hasta C, va a ser igual a 1/2 del arco comprendido de A, C, B, que serían sus lados. La cuarta propiedad es para determinar el ángulo exterior. En este caso, en una circunferencia, el ángulo exterior es igual a la semidiferencia de los arcos. Cuando hablamos semi, estamos hablando que va a ser la mitad, 1/2, de la diferencia de los arcos. Entonces vamos a ubicar los arcos que están comprendidos entre el ángulo exterior. En este caso definimos qué es un ángulo exterior. Dice que tiene su vértice en el exterior de la circunferencia. Va a estar fuera. Aquí voy a ubicar con el puntero donde está la letra B y ubico el vértice. Me doy cuenta que está fuera de la circunferencia y está formado por dos rectas secantes. Una que es B a A y la otra que es de B hasta C. Pero ojo, también puede estar formado el ángulo exterior por una secante y una tangente, o por dos tangentes. En este caso, en la figura, ubicamos que el ángulo exterior, que es este que estoy señalando, está formado por dos rectas secantes. Por lo tanto, la medida del ángulo que va de A a B a C, que vamos a denominar ángulo exterior, va a ser la semidiferencia de los lados que lo están formando. Tenemos el lado AC y el arco que está formado de D a E. Aquí lo ubicamos. La siguiente figura sería para determinar el ángulo exterior, pero ahora que está formado por una secante y una tangente. Como dice la definición de ángulo exterior, su vértice está fuera de la circunferencia. Eso ya es lo que me denota o me permite reconocer que es un ángulo exterior. Ahora, la otra es que yo puedo ver que aquí tengo esta A, es una tangente, y tengo de B a D, aquí yo estoy teniendo una secante. Entonces, ahora estamos en el segundo caso, y la medida del ángulo A, B, a D va a ser la semidiferencia, ¿sí?, de los arcos comprendidos entre sus lados. En este caso, si observo, tengo el arco que va de A hasta D y tengo otro arco que va desde A hasta C. Entonces hago la diferencia de estos arcos y estaría obteniendo, ahora sí, la medida del ángulo exterior. Por último, vamos a ver la tercera figura, que es un ángulo exterior cuando está formado por dos tangentes. Observo la primera característica en el punto B y el vértice del ángulo exterior está fuera de la circunferencia. Y ahora estoy teniendo dos rectas tangentes. Entonces yo ya tengo mis lados, lo que me va a permitir obtener la medida de A a B a C, que voy a denominar ángulo exterior, va a ser la diferencia de los arcos de C, G y A, menos la diferencia que tengo de A hasta C. Aquí tengo las tres figuras donde yo tengo que reconocer los tres son ángulos exteriores. Aquí es muy importante identificar que en esta primera figura tengo el vértice fuera de la circunferencia y tengo dos
secantes. En esta otra figura yo tengo el vértice fuera de la circunferencia y tengo una secante que la estoy señalando y tengo una tangente. Y en esta tercera figura tengo el centro o vértice fuera de la circunferencia y estoy formando el ángulo por dos rectas tangentes. Pasamos a la última propiedad. En este caso habla de un ángulo interior. Este ángulo interior en una circunferencia se va a determinar por la semisuma de los arcos comprendidos entre sus lados y sus prolongaciones. Entonces vamos a definir un ángulo interior. Un ángulo interior tiene su vértice en el interior de la circunferencia. Ojo, no en el centro. En el interior de la circunferencia, en cualquier punto. Aquí lo voy a señalar. Y ahora, para determinar dicho ángulo que voy a estar formando de A, B a C, este ángulo interior va a estar dado por la semisuma, o sea, un medio de la suma de los arcos que comprenden sus lados. El lado AC, aquí tengo un arco, pero dice que tengo otro arco formado por la prolongación de estas rectas, que sería el arco de AE. Observo los arcos y me quedaría la medida del ángulo ABAC, que voy a denominar ángulo interior, va a ser un medio del arco AC más el arco DE. Aquí en resumen tenemos las 5 propiedades que acabamos de estudiar, que son la medida del ángulo central, la medida del ángulo inscrito, la medida del ángulo semi-inscrito, la medida del ángulo exterior y la medida del ángulo interior. Les recomiendo nuevamente, para poder reconocer e identificar cada una de estas 5 propiedades, tenemos que saber lo que es el radio, el diámetro, la tangente, la secante, el arco y la cuerda. Que estas rectas ya las ubicamos en nuestro video anterior. Si no hay más, les invito a que se suscriban al canal para ver las notificaciones y puedan estar atentos al siguiente video, que va a ser la solución de ejercicios de estas 5 propiedades. Gracias.